Hola a todos, yo soy Eterno, hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. En este nuevo vídeo, junto con mi compañero Marcelo Jorge Noto del canal Geocentrismo Moderno, hemos decidido regrabar un directo que publicamos aquí en este canal el pasado día 10 de diciembre, debido a que en su procesamiento por parte de YouTube hubo una parte del mismo pues, que se perdió. Asimismo, en este vídeo resumimos los conceptos más importantes que hemos tratado en los últimos vídeos con respecto a la distorsión de las distancias en la Tierra plana y damos las fuentes originales en las que nos basamos para dar nuestros resultados matemáticos y geométricos. Asimismo, se trata un tema muy relevante con respecto a esto mismo, que es la ruta transpolar, algo de lo que hay quienes presumen que refuta nuestros argumentos con respecto a esa misma distorsión en las distancias en la Tierra plana. Así que nada más, os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis del mismo tanto como nosotros al realizarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Iván, ¿cómo andás? Un gusto Pues, tenerte, que me hayas pues sí, invitado. igualmente, claro que sí. Aquí estamos otra vez nuevamente porque, bueno, el último día tuvimos o tuve un pequeño problema técnico y el directo que hicimos que, bueno, pues estuvo muy interesante. Pues una vez que YouTube lo había procesado, pues bueno, faltaba un tramo del vídeo importante y bueno, pues no sé cuál fue el fallo, pero bueno, ha sido buena idea que hemos considerado nuevamente pues a repetir y acortar, simplificando quizás un poco más esta vez todo lo que expusimos ahí para que quede grabado, ¿no? Porque creo que esa era la idea, ¿no? La de mostrar nuevamente el origen de las fuentes en las cuales nos basamos para dar los resultados matemáticos y geométricos con respecto a las distancias en la Tierra plana, sobre todo para el trayecto de Vito-Dumas, que ya lo hemos tratado en el vídeo anterior, y para otros que hemos ido tratando como vamos a ver ahora. Entonces, bueno, la idea, la de mostrar las fuentes de las bases en las que nos asentamos para que no nos tachen de que nuestras matemáticas y nuestra geometría pues no sirve. No sé por qué no sirve nuestra geometría, igual solamente vale la esférica, pero bueno, esta es un poco la idea. Así que, así que bueno, entonces eh, recordarás un poco, Marcelo, que bueno, tú hiciste unos cálculos para la distancia ortodrómica que había entre Los Ángeles y Tokio. Exacto, Que era que aquí es importante que señalemos que las distancias que da en las ortodrómicas Google Earth se corresponden con los resultados de tus fórmulas matemáticas. Es decir, Google Earth utiliza estas mismas fórmulas que utilizas tú en náutica. ¿Eh? exacto. Mira, yo la ortodromia la saco con el teorema del coseno usando el triángulo esférico, que está formado por tres círculos máximos. Yo lo único que hago es utilizar la fórmula y unir el punto de llegada y el punto de partida con un círculo máximo. Esa distancia ortodrómica siempre es menor que la que saco a través de navegar con un rumbo constante en la loxodromia. Así que Eso es, eso es. es muy sencillo el cálculo. Por eso, pero como utilizamos Google Earth para acortar muchas veces la ruta del cálculo, en este caso, para acortar todo el procedimiento del cálculo, hemos verificado que Google Earth da un resultado en los cálculos ortodrómicos que son exactamente iguales a los de las fórmulas matemáticas que tú utilizas en náutica, como acabas de explicar, o como yo voy a enseñar ahora en un PDF de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Eh? Sí, Entonces, bueno, la cuestión de lo que hablaba ahora, que voy a poner nuevamente por aquí, bueno, lo que hablábamos en el vídeo anterior, para ir resumiendo, era eso, que bueno, pues que las distancias en la Tierra plana, del Ecuador al sur,
lo que sucede es que se multiplican casi por 3, aumentan considerablemente. No así del Ecuador hacia el norte, aunque del Ecuador hacia el norte exista también una pequeña distorsión, pero es una distorsión muy sutil, que hace que quizás pase más inadvertida en los trayectos aeronáuticos que se puedan dar en el hemisferio norte, y que ya es a partir del Ecuador digamos, hacia la Antártida, donde empiezan a sucederse esas distorsiones de mayor amplitud y que son las que hemos estado estudiando y las que, bueno, vamos a mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos eso en tu cálculo matemático, que a mí me gusta mostrarlo porque me gusta enseñar esto para que lo vean. Entonces, en cálculos yo tengo aquí, tengo todos los cálculos que has hecho porque hemos hecho de diferentes trayectos. Entonces tengo por aquí, lo voy a mostrar, es este. Este es el de Los Ángeles, Tokio, Sí, donde figuran las fórmulas que, que tú utilizas. Entonces nos da un resultado de 8.800, que es coincidente con la distancia ortodrómica que da Google Earth. Voy a mostrarlo una vez porque ya luego vamos a ver que siempre va a coincidir. ¿eh? Pero para que veamos que, bueno, pues que eso coincide. Entonces que es este triángulo esférico que vemos aquí. Entonces, si yo busco ahora aquí y busco Los Ángeles, Tokio, el resultado de esa ortodrómica coincide con tus cálculos perfectamente, porque aquí vemos que da 8.819, es decir, hay una diferencia exacto. despreciable de 19 kilómetros. Pero ¿qué sucede? Que en la proyección de Giza, en la proyección azimutal equidistante, creo que lo he dicho bien, Sí, del planisferio, lo que sucedía en esta misma ruta es que, bueno, que aumentaba sutilmente hasta los 9.518 kilómetros. Es decir, existe un desfase de unos 722 kilómetros en una ruta para el hemisferio norte. O sea, que ahí vemos que hay una pequeña distorsión. Entonces, esta distorsión luego yo quise comprobarla de alguna manera. Es decir, bueno, ¿cómo puedo comprobar que esa distorsión es existente? Entonces, bueno, aquí hay una página web muy interesante que yo recomiendo a toda la gente que esté viendo el vídeo, que es Flight Aware, en la que tú puedes localizar un vuelo online. Y por ejemplo, aquí yo tengo ahora el vuelo de Los Ángeles a Tokio. ¿eh? A Tokio. Entonces, este vuelo me está diciendo que tiene una duración de unos 12 horas 16 minutos. Normalmente están entre las 11 horas y media y las 12 horas 16 minutos. Y aquí abajo, pues está muy bien esta página porque, bueno, pues hay un gráfico que te va diciendo pues la altura de vuelo y la velocidad que tiene el avión a lo largo de todo el trayecto. Entonces, la cuestión es que si ahora nosotros nos vamos a una calculadora, vamos a ver que entremos otra vez, una calculadora de kilómetros en base a la velocidad o de distancia en base a la velocidad, pues nos arroja una distancia superior a la de la propia ortodrómica, porque son demasiadas horas en vuelo como para recorrer tan solo 8.800 kilómetros. Entonces, si ponemos aquí resolver distancia, le decimos kilómetros, pongo aquí la velocidad, una velocidad de 815 kilómetros por hora de media, y le decimos 11 horas y media, no nos vamos a ir hasta las 12 horas y pico, que estábamos viendo que sucede ese vuelo, y le vamos a decir que son horas. Y aquí nos arroja un valor pues que coincide con la ortodrómica de la proyección de Giza o con la proyección de la Tierra plana. Que la ortodrómica, como ya dijimos anteriormente, pues es el trayecto directo y recto y más corto entre estos dos puntos geográficos. Entonces ahí ya vemos que esa distorsión, cuando buscamos una forma de poder comprobarlo, vemos que es eso, que tiene un sustento. O sea, es demasiado tiempo en vuelo para un avión como para solamente realizar esos 8.800 kilómetros. Entonces, bueno, pues ahí mostramos un poco las fórmulas. Y ahora, mira, yo quería enseñar aquí este, este PDF, que es de Ingeniería, Topografía, Geodésica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Antes he dicho Universidad Complutense, perdón. Universidad Politécnica de Madrid. Y aquí, pues, creo que rápidamente por aquí, en la página 29,
aparecen esas mismas fórmulas para calcular una distancia en la esfera. Por lo tanto, creo que esto es redundante, pero me parecía importante mostrarlo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, para que se vea las matemáticas esféricas y de trigonometría plana que se utilizan. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo en el que se muestra cómo calcular la distancia entre estos dos puntos geográficos A y B, considerando el triángulo esférico ABP. Entonces, bueno, aquí vemos que se está utilizando una fórmula que es, bueno, tú utilizas quizás Sí, la teoría del, ¿cómo has dicho antes? este es el teorema del coseno. Teorema del coseno, pero el resultado es igual. Sí, O sí, sí, es sea, el se mismo. puede Es hacer de el una mismo. forma o de otra. Sí, Entonces, sí. bueno, me parecía interesante y importante mostrarlo. Y también voy a hacer aquí un pequeño inciso porque en su día, aquí se mostraba en este mismo trayecto, en este triángulo que se muestra aquí, digamos que esta es la ortodrómica entre Los Ángeles, estaría aquí, Los Ángeles, este es el centro del planisferio y este otro vértice de este triángulo es Tokio. Entonces, ¿qué sucede? En los tres ángulos de un triángulo, en trigonometría plana, siempre suman 180. Pero esto no sucede de la misma manera en trigonometría esférica, donde los tres ángulos de un triángulo pueden sumar entre los 180 y los 540 grados. Exacto. Que es que si tú coges, por ejemplo, la esfera y te pones aquí y trazas así, así y así, este triángulo que yo acabo de hacer ahora con mi dedo siempre tendría entre 180 y 540 grados. ¿eh? Eso no sucede en trigonometría plana, porque tú en trigonometría plana coges un papel y dibujes el triángulo que dibujes, siempre va a sumar 180. Entonces aquí sucedía algo muy, muy característico y es que efectivamente manteniendo siempre el mismo ángulo delta omega, que es la separación angular entre las dos longitudes que distan entre Los Ángeles y Tokio, es esta, digamos que este es delta omega, o la diferencia, digamos, el ángulo de separación entre estas dos longitudes, ¿sí? Sí, la Entre, distancia este, oeste o oeste. viceversa. Exacto, entre estos dos lugares geográficos veíamos que el triángulo para la distancia ortodrómica de la esfera con respecto de la plana tiene una diferencia de 722 kilómetros, que lo que hace es que este triángulo no cierre, solamente cierra cuando mantenemos esta distancia, o sea, la distancia que hay del polo a Los Ángeles y del polo a Tokio con la distancia de la Tierra plana. Porque aquí no puede cerrar porque los ángulos en una esfera nunca, como he dicho, suman 180, pero sí que aparece ese desfase de los 722 kilómetros que vemos, que es la distorsión que ya sucede en el hemisferio norte ya en distancias ya bastante importantes, porque estamos hablando de que es una distancia de cerca de 9.000 kilómetros. Una distorsión de 722 kilómetros pues no es mucho, pero es suficiente para que veamos que ya se produce en el hemisferio norte. ¿eh? Entonces, pues bueno. Y bueno, luego, antes de pasar a Vito Dumas, que ahí, bueno, pues, o bueno, no, directamente vamos a pasar a Vito Dumas, sí, porque ahí mostramos también ya una distorsión mayor, porque lo que hicimos en ese vídeo anteriormente fue, bueno, pues hacer el estudio del tiempo que tardó en navegar Vito Dumas la primera etapa de los 40 bramadores en su barco Lec 2. ¿eh? Entonces, bueno, pues la fuente en ese caso la cogimos anteriormente de Wikipedia, pero en este vídeo lo que queremos es mostrar otra fuente, que es su propio libro, donde él de puño y letra escribe que tardó esos 55 días en recorrer esa primera etapa y que su barco, el Lec 2, que era un barco de doble, eso lo vas a Doble explicar igual, proa. de doble proa, era un barco de 9,55 metros de eslora, con 8,40 metros de eslora de flotación. Entonces, con eso, pues se puede calcular la velocidad del buque, la velocidad de corredera que tú llamas, ¿no? Sí, es una velocidad del buque con respecto a un fluido, en este caso el agua, que tiene dirección y velocidad de la corriente.
Exacto, que son estas fórmulas que se muestran aquí, que están en una página web que cualquiera puede visitar, que es una escuela náutica que está aquí en España, en Madrid. Entonces aquí dan estas fórmulas para los alumnos o usuarios para que puedan determinar esos mismos valores. Y bueno, en su día me pasaste el libro, pero justo cuando me lo pasaste lo había conseguido y me gustaría, pues eso, mostrar como lo que escribe aquí Vito Dumas. Dice, los ojos están hambrientos de ver tierra, quieren salirse de las órbitas. Son las 4 de la tarde y una cantidad enorme de aves, voy a mirar en esta pantalla mejor, de las que no se alejan mucho de la costa, revolotean. Se hace sentir mucho el enorme oleaje del cabo llamado antiguamente de las tormentas. En un fondo gris plomo he logrado percibir por el lado del nordeste una sombra algo más pronunciada. Persisto en la observación y a poco reconozco la montaña, la tabla, tierra. Van, él exclama, ¿no? Tierra, por fin, ¿no? Dice, van 55 días que no la veo. ¿Eh? Van 55 días desde que salió de Montevideo. Exactamente. Y quiero destacar que para realizar este tipo de cruces oceánicos no se puede ir en cualquier época del año. Se elige sobre todo una época, por ejemplo en julio, en donde los vientos bramadores, que son vientos que son predominantes del sector oeste hacia el este, favorece la navegación y facilita también el aumento de velocidad efectiva en la embarcación. Eso se hace ver en el menor tiempo que tarda el buque en llegar a destino. Exacto. Que bueno, que el otro día veíamos estos otros conceptos que si tú los quieres repasar un poquito ahora, pues no estaría de Claro, más, que teníamos la deriva y el y el abatimiento. abatimiento, ¿no? ¿Eh? En náutica, cuando uno no tiene un GPS que da la velocidad efectiva con respecto al fondo, ¿sí? Se hacen estimas. Esas estimas se sacan a partir de la velocidad de corredera, velocidad del viento, dirección del viento y velocidad y dirección de la corriente. La Con velocidad un de simple... corredera, perdona que te interrumpa, pero Sí, por aclarar, la velocidad de corredera se toma de las fórmulas que hemos mostrado considerando la eslora exactamente, de flotación, que es la parte que exactamente. digamos que está a nivel a nivel, o bueno, que queda sumergida en el agua, ¿no? Exactamente, eso es la obra muerta, la obra viva. Todo lo que está por debajo del agua es obra viva. Si uno no tiene un elemento de medición denominado corredera, ¿sí? Lo tiene que sacar a través de esa fórmula que da una estima. Si vos calculás esa velocidad de corredera y lo convertís en un vector, ese vector está influenciado por otro vector más, que es el vector velocidad y dirección de la corriente. Entonces, la resultante de esa descomposición de fuerza, que es lo que estamos viendo ahora, te va a dar una velocidad corregida. Esa velocidad corregida es la velocidad efectiva. Y el desvío que se da en el rumbo, y yo defino el rumbo según la gráfica esa, como el ángulo que va en sentido horario del norte a la línea de crujía de la embarcación, que es la línea que va justo en el medio del barco, ¿sí? Vos fijate que ese ángulo de variación de rumbo se llama derrota efectiva. Entonces vos para ir realmente a Ciudad del Cabo tenés que corregir esa derrota efectiva para tener un rumbo corregido. Ese rumbo corregido, Vito Dumas, a todo momento lo tuvo que tener bien presente para llegar a Ciudad del Cabo. Pero te repito, como el viento era de popa hacia proa, esa velocidad de corredera seguramente fue mayor, o sea, la Mayor. velocidad efectiva fue mayor que la velocidad de corredera, Que porque de el esto, vector resultante siempre va a ser el mismo. Con que respecto al ángulo sí, de abatimiento, que es propio de cada buque en particular tiene su ángulo de abatimiento, pero también como el viento venía de popa, ese ángulo de abatimiento llevaría al buque a hacer una velocidad efectiva un poquito más rápida que la velocidad de corredera, por lo que es muy conservador tomar la velocidad de corredera como velocidad estimada de promedio.
que además bueno, estos son los cálculos, los vamos a mostrar ahora, que además consideramos que, bueno, yo mostré en un vídeo anterior que está grabado, que él mismo cuando llegó a Ciudad del Cabo escribió una carta, creo que fue al constructor del LEC 2, que era el barco con el que hizo los 40 bramadores, escribiéndole que había vivido olas de 16 metros de altura y vientos de hasta 150 kilómetros por hora, que son predominantes, empujándole, digamos, en la popa hacia el este, hacia Sudáfrica. Claro, claro. Así que, El tema de la doble proa es exactamente para lo que estás explicando vos. Como la ola viene de popa, si vos tenés una popa tradicional, o sea, en plano recto, te rompe la popa y es muy dura la navegación. En cambio, si vos tenés una proa que actúa como cuchillo, cuando te viene la ola de popa, atenúa esa ola y la corta, ¿sí? Y la mira, separa hacia las bandas. justo en este tramo, bueno, que yo lo había señalizado porque él habla de que la eslora de su barco pues tenía esos 9,55 metros, pues como prueba y evidencia de que cogemos su libro, de que aunque Wiki dice eso, pues lo corroboramos porque lo cogemos como dato matemático para el resultado que vamos a dar y es muy importante cuál es la fuente. Pero mira, justo habla aquí Vito Dumas de eso, dice, cojo de aquí para adelante, dice, quizás me dejaba arrastrar en aquel proyecto por la ilusión de una comodidad, pero la práctica ha demostrado que la eslora del LEC 2 y el tipo de casco doble proa permite fáciles salidas de agua con cualquier mar, agilidad rayana a la de una agilidad rayana, voy a leer aquí delante mío, a la de un acróbata de circo. Y por sobre todas las cosas, el reparo de la misma ola que hace que no produzca estragos en la obra muerta, pues Claro, ofrece menor resistencia. claro. La obra muerta es todo lo que está por encima del agua. Entonces, claro, cuando la ola Qué no curioso. rompe en la popa, se abre y el poquito que sube hacia el buque es despedida hacia las bandas. O sea que ¿Sí? la parte que Así que, está hacia arriba es la obra muerta. Atención a aquellos claro, que conozcan conceptos de tierra, perdón, de ley natural y de la ley del almirantazgo, que es muy curioso que lo que está del agua hacia arriba se considere muerto y lo que está del agua para abajo se considere vivo. Pero bueno, claro, como inciso anécdota, vamos. sí. Pues eso, teníamos, y bueno, y de ahí sacamos los cálculos, sacando de esas mismas fórmulas que acabamos de presentar, nos daba, en base a la eslora de flotación, pues una velocidad de corredera, que era la de esos 7 nudos. Porque hay dos Exacto. fórmulas, una da la velocidad en nudos y otra da en metros por segundo, que viene a ser unos 13 kilómetros por hora. Y si sabemos que estuvo 55 días a 24 horas, solamente considerando la propia velocidad de corredera del buque, sin contar con esos vientos predominantes en la época en la que él hizo el trayecto, o sea, no los vamos a considerar como un elemento de empuje, solamente vamos a considerar que estuvo esos 24 días a la velocidad del buque, propia del buque en base a las propias fórmulas y bueno, pues arroja una distancia de 17.000 kilómetros, 17.199 kilómetros, según el cálculo para 6,95 nudos. ¿eh? Entonces, bueno, esto coincidía, porque claro, nosotros, si recuerdas, esto primero nació aquí, ¿no? En la predicción de Guiza, cuando entre Montevideo y Ciudad del Cabo se hizo la ortodrómica, se calculó el rumbo inicial y demás, y vimos que esto daba o arrojaba una distancia de 16.758. Claro. Mientras que tus cálculos, que los voy a mostrar, porque hiciste unos cálculos matemáticos para esta misma ruta, que creo que están aquí. Lo saqué de un vídeo que tú tienes en tu Ah, canal, sí, en el sí. que, en el que muestras que hay una diferencia entre la ortodrómica y la loxodrómica de 181 kilómetros y arrojas una distancia de 6.689 kilómetros entre Montevideo y Ciudad del Cabo. Mientras Exacto. que en la proyección plana estamos viendo que, o la proyección de Griza, hay 16.758 kilómetros y esta distancia se corrobora con la velocidad de corredera de Vito Dumas para el LEC 2
considerando esos 55 días que estuvo navegando. Y aquí vemos Claro, como la distorsión ya en estas latitudes, porque estamos hablando de que estamos alrededor bueno, en los 40 grados de latitud, ¿no? Más o menos. claro. Sí, que es funcional al dato que también has sacado vos de 90.763, la circunnavegación del paralelo 40. O sea que si Vito Dumas recorría todo ese paralelo, tendría que haber navegado 90.763 kilómetros como lo hizo. Y vos pensás que prácticamente tardó un año en dar la circunnavegación. O sea que también es muy lógico Pues los ese dato cálculos no que lo, arrojan esa sí, proyección. ese dato no lo recuerdo ahora, pero sí, estaba aproximadamente por ahí. Ahora no lo recuerdo, estará en el libro, Sí, se puede buscar. 270 y pico de días. Porque vienen, cuando leí el libro, ahora no recuerdo, pero dice los días que estuvo en mar y los días que estuvo en tierra provisionando o descansando o lo que fuere. Pero sí, Sí, era un dato muy entre 250 y algo y 300 y pico sí, días sí, 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 que sí, un poco estuvo para menos de realizar. tanto. Exacto. Entonces, bueno, aquí vemos donde se produce una distorsión ya importante. Ya en estas latitudes al sur se empieza a generar una distorsión que va desde los 6.689 que calculaste tú y que son coincidentes con lo que arroja Google Earth con respecto a los 16.000 kilómetros que da la proyección plana. Es decir, aquí ya empieza a haber una distorsión muy importante a considerar. ¿Eh? Que, bueno, pues sin más, por verlo, es esta ortodrómica Montevideo, Ciudad del Cabo, que Montevideo, Ciudad del Cabo, aquí, que es perfectamente coincidente con tus cálculos, 6.688. Es decir, es exactamente lo mismo. Claro, y Entonces, lo que es muy llamativo, y yo todavía no me explico, es cómo loxodrómicamente se puede llegar a Ciudad del Cabo en un rumbo constante y se puede seguir navegando sobre la superficie de la Tierra. O sea que para mí la línea recta, en ese caso loxodrómica, que es menor, tendría que pasar por otro lado, no por la superficie de la Tierra. Si vos trazás empíricamente una línea recta en una esfera, tendría que pasar por debajo de la superficie. O sea, hablando más claro, tendrías que hacer un túnel. ¿Sí? Ahí sí que me daría una distancia loxodrómica y una línea recta. pues sí, ahí queda. Es muy. Bueno, aquí lo que hacíamos era eso, bueno, calcular. Aquí hay otra fórmula, otra forma de calcular. Aquí hay una página web muy intuitiva que simplemente, pues tú le puedes poner el origen y el destino. Y tú aquí puedes poner la velocidad. Y aquí vemos que si yo cojo y bajo para conseguir, a medida que yo muevo, digamos, los nudos aquí hay una distancia entre Montevideo y Cape Town, da una distancia ortodrómica de 6.789, es decir, muy similar a la de tus cálculos o a la de Sí, Google Earth. Entonces yo aquí ahora, imagínate que yo soy Vito Dumas o este icono verde que está aquí es Vito Dumas y yo ahora empiezo a bajar la velocidad tanto como para que aquí empiecen a salir los 55 días que él estuvo navegando y vemos que tenemos que bajar. Tengo que poner el ratón aquí en esta otra pantalla, un segundo. Y vemos que tenemos que bajar tanto como 3 para poder. A ver, ahora no me lo actualiza. El otro día me lo actualizaba, pero bueno, veíamos que para que pudiera sucederse esos 55 días en el mar, tenía que haber navegado a 3 nudos, no a 7 que iba su barco. Y encima sin contar los vientos. Entonces, eso es, para mí, es determinante. claro. Es Y hay que determinante. ver que también las características del barco tenía tres velas, tenía una mesana, una mayor y una de proa. El volumen de velas era bastante considerable, o sea que era un barco con cierta velocidad. Así que eh, yo creo que los datos que sacaste vos o que yo te ayudé a sacar son bastante cercanos a la realidad, ¿no? Y quiero dejar en claro que todo esto son estimas, no tenemos la certeza de en todo momento la velocidad que llevaba el buque, pero estimativamente los valores son coincidentes a lo que mostramos recién a la gente. Exacto. Entonces, bueno, ahora por alguna razón no me lo está cogiendo
Entonces, bueno, da igual, cualquiera que lo quiera calcular, para que Vito Dumas estuviera, según la ortodrómica de la Tierra esférica, 55 días para 6.680 y tantos kilómetros, tuvo que haber hecho esa ruta a 3 nudos. Y su barco por defecto ya va a 7, 4 nudos más. Y si además le consideras esos vientos que él escribió de su puño letra, que tenían hasta 150 kilómetros por hora, es absolutamente imposible que estuviera 55 días en el mar. Es que no es congruente, vamos, no es sensato. Entonces, bueno, sin más, esta página es muy interesante para todos aquellos que quieran hacer simulaciones de trayectos marítimos en base a, pues al tipo de embarcación o buque y demás. Aquí vemos que, por ejemplo, para estas distancias entre Montevideo y Sudáfrica hay compañías como, por ejemplo, Hamburg Süd, que bueno, ya son buques de carga de contenedores que, bueno, que llevan velocidades altas, que más altas que las que pudo llevar Vito Dumas seguramente, y aunque en la ortodrómica nos dice que si yo voy aquí abajo, él dice, o sea, nos dicen aquí que a 13 nudos que puede ir este buque, estaría 12 días. Sin embargo, bueno, luego arriba ofrece otra realidad, da otro dato, dice que eso son 37, casi 40 días. Entonces esto también lo saqué en números y es también como has dicho tú, una aproximación o Una estima, una estima. estima, una estima, pero que ellos mismos se están mostrando, o sea, están diciendo que a 13 nudos, pues bueno, pueden estar hasta 37 días. Entonces, pues bueno, eso quiere decir que la distancia ortodrómica no es de 6.000 y pico, sino que es superior. ¿eh? Entonces, esa compañía de buques es esta que está aquí, que yo el otro día como anécdota en el directo que tuvimos, que ahora estamos repitiendo, digamos, de alguna manera, resumiendo, te contaba que yo en esta página web de esta compañía de fletes marítimos, pues llegué a hacer una simulación de contratación para un flete de un contenedor desde Montevideo a Ciudad del Cabo, y cuando llegué al final del todo, pues bueno, no obtuve los datos del tiempo y la ruta, porque mi idea era esa, ¿no? De saber qué ruta iba a llevar, cuánto tiempo iba a estar en el mar y cuánto tiempo iba a estar en destino, de origen y destino, para poder hacer corroboración mediante otro procedimiento, que era Exactamente. ese. Porque yo Y te preguntaba, dime. no, y cabe destacar que todos los barcos que transportan carga siempre van tratando de mantener la máxima velocidad, porque ellos lo que quieren es llegar rápido al puerto, descargar lo más rápido posible para ahorrar tasa portuaria. Y luego, cuando una vez terminada de repartir toda la mercadería, ir al puerto de origen y cargar de nuevo y volver a salir. O sea que siempre están al máximo rendimiento. No Mm, es que van paseando o ahorrando combustible, no, ellos van al tope, al límite de todo. Al límite. Claro, yo esto es algo que te preguntaba el otro día, ¿te acuerdas? Porque yo te decía, joder, ¿y no? ¿Cómo puede ser que no haya capitanes de buques que denuncien la distorsión de estas distancias? Pero claro, un día me dijiste, por eso he puesto esta página web ahora, porque una de tus respuestas fue que, claro, que en estas latitudes apenas se navega. Y encontré esta página web que digamos que está un poco obsoleta, porque es del 2012, es un proyecto muy interesante de unos chicos que decidieron, pues bueno, señalar en un mapa, durante ese año, la cantidad de buques que estaban en flotación en el mar para transporte de mercancías, vehículos y demás, y vemos como la gran mayoría están, digamos, en latitudes de Montevideo, que son 34, quiero recordar, 33, 34, Montevideo, Buenos 34, Aires, 34 grados, 33, eso es. 34 grados, sí. De ahí al norte, pero de aquí hacia el sur, donde mayor distorsión se empieza a generar, ya vemos que apenas vemos, pues bueno, uno por aquí, dos por aquí, pero claro, la mayor parte de los transportes de mercancías en el mundo se dan entre los 34 grados de latitud sur, y aquí ya podemos llegar a, pues fíjate, llegar casi hasta Noruega. Pero claro, aquí la distorsión pues no es apreciable. Se corresponde más con lo que da la esfera, pero es aquí donde vemos que, claro, que igual no hay demasiada información, o nos pueda costar más adquirir información para poder evaluar y estudiar, porque es una zona pues de poco tránsito. Claro, para que no nos digan que estamos ocultando información en el sur de Sudamérica, en la parte de Argentina,
hay muchísimos barcos pesqueros, pero no tienen la tecnología para ser detectados. ¿Por qué? Porque generalmente, como esos pesqueros hacen mal uso de sus licencias, o sea, hablando para que me entiendan, roban peces de Argentina, Uruguay, Brasil, tienen materiales para que no sean detectados, no tienen estos radares que detectan a los buques, como estamos viendo en este gráfico que vos estás poniendo en pantalla. Así que no, son barcos Que, fantasma, podríamos decirlo. que luego voy a mostrar otro radar, pero de aviones, y sucede lo mismo. Todas las el 95% de las trayectorias o de los trayectos aéreos en el mundo se dan casualmente igualmente entre estas latitudes. Es a partir de la latitud 34 sur, 30 y, bueno, se dan algo en la zona de Chile y Argentina, Ushuaia y Patagonia, pero son mínimos comparados con los que se dan en esas mismas latitudes al norte, ¿no? Pero digamos que son desde 35 o 40 al sur que desaparecen por completo del radar los vuelos aéreos, al igual que también desaparecen los trayectos marítimos. Por lo tanto, no tenemos muchas otras fuentes de donde poder obtener, pero bueno, eso también es determinante en el sentido de que son trayectos extremadamente largos, ¿no? Como vamos a ver ahora, como en algunos ejemplos que vamos a mostrar. Entonces, pues bueno, así que bueno, me parecía eso pues interesante mostrarlo. Y bueno, pues, y esto pues es lo mismo que veíamos con Vito Dumas, quisimos, si recuerdas, pues bueno, averiguar, oye, pues hay vuelos entre Montevideo y Ciudad del Cabo. Bueno, pues sí, claro que los hay, pero todos tienen escala en Europa para luego poder bajar, es decir, o en Italia o en Doha, que es, digamos, Oriente Medio, y ya bajas a Sudáfrica. Claro, directos en este momento no hay. No hay, no hay. Lo podrá ver cuando sea capaz de lograr el avión un suministro en el aire bueno, que le permita estar más de 16.000 kilómetros, que los hay. Hay aviones que hoy en día ya tienen esa capacidad, pero hoy en día tú vas a comprar un ticket y no existe un vuelo directo. No existe, no lo puedes comprar. Entre Montevideo y Ciudad del Cabo o entre Buenos Aires y Ciudad del Cabo, es lo mismo. En este caso va a Houston, Nueva York, y de Nueva York va a Ciudad del Cabo, que es una distancia de 12.000 y pico kilómetros. Porque claro, la distorsión norte-sur no se aprecia, la distorsión se genera este-oeste. Exactamente, eso es importantísimo recalcar. Se genera este-oeste. Entonces, pues bueno, y luego, pues sin más, aquí voy a pasar un poco por alto, que aquí cogía un vídeo también de un capitán de un barco, que es un catamarán, un lagón, no me acuerdo la marca, un Lagón 560. Entonces, bueno, él de aquí dice que sale de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva una serie de millas náuticas recorridas, que lleva una serie de días, que ha ido a una velocidad concreta y que le quedan tantas millas. Entonces, ese problema de matemáticas sencillito, cuando lo sacas, ves que realmente va a recorrer una distancia superior a la que la ortodrómica da para esos dos lugares geográficos. De hecho, más o menos llegaba a dar... bueno, no lo tengo ahora aquí justo delante, pero bueno, como he dicho, cualquiera lo puede coger y sacar, y da nuevamente, pues es otra forma de ver que se genera también en esa distorsión en esas latitudes. Entonces, bueno, me parecía interesante, considerando las fórmulas que hemos mostrado y para 17,7 metros de eslora de flotación que tendría este buque. ¿eh? Entonces, pues bueno, es otra forma de poder comprobar que las distancias en el hemisferio sur pues se distorsionan con respecto a la esfera. Y Exacto, que cuando queremos comprar trayectos aéreos en ciertos puntos, a día de hoy no existen. Y es esto me lleva... así, es así. Exacto. Y yo lo que quiero recalcar también, que hubo un señor español, Antonio Subirat, que está diciendo que, bueno, falleció hace poquito, que estaba diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Él hizo una comparación de velocidad y distancia con un montón de embarcaciones y le daba valores muy cercanos a los nuestros. O sea que
no somos, anteriormente a nosotros hubo mucha gente que estuvo cuestionando este modelo y Subirat hasta hizo su propio mapa del mundo basándose en esas distancias que calculó estimativamente, ¿sí? Que yo no conozco el mapa de Subirats, pero sí, digamos que la proyección de Giza, que la proyección de Giza es un mapa geográfico de meridianos y paralelos, ¿eh? Que Exacto, es un modelo que se refiere a la esfera, es decir, la esfera se refiere al plano de la misma manera en que el plano se refiere a la esfera. ¿Y qué significa esto? Que tú puedes proyectar la esfera sobre un plano o coger el plano y llevarlo a la esfera. Entonces, estos dos modelos son referentes entre sí y de esto no hay debate. No hay debate porque esto es un axioma. Entonces, en ese efecto de reciprocidad que tienen, cuando yo he llevado eso al mapa de Gleason y he cogido, por ejemplo, de hecho os lo voy a mostrar ahora porque me parece interesante. Si en el mapa de Gleason tú coges la distancia, yo aquí he cogido el mapa de Gleason y lo he importado a mi AutoCAD. No importa, digamos, en este momento eh, la, la escala. ¿Eh? Simplemente pues lo he importado y me da una escala por defecto que viene en función de los megapíxeles que tenga la imagen. Pero yo cojo y digo, entre el Ecuador y el trópico hay 9,25 unidades de mi AutoCAD, ¿no? Y yo sé que 9,25 unidades son 2.593,61 kilómetros de distancia que existen según Google Earth entre el Ecuador y los trópicos. Y ahora con una simple regla de tres directa, si yo cojo y uno Montevideo con Ciudad del Cabo, me dice que tiene 57,93 unidades. Entonces, metiendo eso en la regla de tres, me dice que esa distancia es de 16.291. Es decir, que hay apenas unos 300 o 400 kilómetros de diferencia con respecto a la proyección exacto. de Sí, yo Giza, lo que es hago con la calculadora, por la duda. Sí, exacto, eso es. exacto. Con respecto a los 16.700. Es decir, estamos hablando de que el planisferio de Gleason es un planisferio que a día de hoy es muy válido, es muy válido, es muy válido. Y ahora lo vamos a ver todavía más cuando veamos la ruta transpolar entre Ceiza y Auckland o Sydney. Como el mapa de Gleason es una base importante y sólida para poder trabajar en la Tierra plana. Así que bueno, y bueno, y hablando de las distancias, ahora quiero hacer un inciso porque bueno, hace poco me topé, que no voy a decir qué vídeo, pero me topé con un vídeo en la red eh, bueno, que era bueno, de los que defienden el otro modelo, el modelo de la Tierra esférica, y en ese vídeo, que tenía casi 2 millones de visitas, pues hablaban de la comunidad de la Tierra plana pues, de una manera pues, muy, muy, muy desagradable, sin más. No tengo nada más que aportar porque, digamos, lo voy a dejar ahí. Basándose, haciendo un estudio sobre las distancias ortodrómicas en la Tierra plana, utilizando trigonometría plana, muy, muy básica, y daba unas distancias que son correctas, pero ellos aseguraban que esos trayectos en la Tierra plana pues no son irreales porque en la Tierra esférica podían hacer esos trayectos en vuelo. Y eso es mentira. Tú coges y buscas trayectos directos entre Santiago de Chile y Melbourne, por ejemplo, y siempre van a tener escala. En este caso, Santiago de Chile, Sao Paulo, vas hasta Doha y de Doha a Melbourne. 2 escalas para hacer este trayecto. Y otro trayecto que ponían en el ejemplo, aquí ahora se me ha ido, pero bueno, no sé cuál era el otro. El otro era Sao Paulo, Johannesburgo. Tampoco hay vuelo directo. ¿Eh? Entonces, no existen vuelos directos una vez que nos estamos desfasando de una media de 14.500 kilómetros en adelante en la Tierra plana. Y normalmente se dan en este tipo de trayectos. Entonces, bueno, me parecía importante, pues bueno, citarlo. De hecho, te metes en FlightAware y buscas entre Santiago de Chile y Melbourne y no existen vuelos tampoco. O sea, no solamente no puedes comprar el ticket directo que tiene escala, sino que tampoco existen vuelos directos en esta página que te los pueda mostrar, como tampoco los hay entre Sao Paulo y Johannesburgo.
Me parece importante decirlo porque si van a hablar de la imposibilidad de realizar esas rutas, que consideren que no pueden comprar el billete de manera directa. Otra cosa es que Exacto. dijeras, no, es que compra un billete directo. No, bueno, vale, vamos a verlo. Porque, Exacto, dime, es así, sí, sí. Igualmente con el vuelo que dijiste vos, el transpolar, la ruta no es transpolar de ninguna manera. Roza el polo, pero no es transpolar. Y mira, como yo te había comentado, si vos haces una ruta ortodrómica hacia el sur, no arroja valores. Siempre que vos calculás una ruta ortodrómica para ir a Australia desde Ezeiza, que es aquí en Buenos Aires, Argentina, te da hacia el este posibilidades o hacia el oeste, nunca hacia el sur. O sea que yo geodésicamente no puedo hacer ese cálculo. ¿Por qué? Y porque directamente tendría que seguir el meridiano, ¿sí? Tendría que seguir el meridiano. Pero bueno, vos vas a explicar que por razones de consumo de combustible, de que no hay un aeropuerto alternativo para aterrizar, está impedido cualquier tipo de vuelos hacia esa zona. Así que es algo más que de marketing que de geografía en sí. la ruta transpolar es muy curiosa, porque hay una serie de datos y un oscurantismo detrás que es difícil desgranarlo absolutamente todo. Pero hay cosas extrañas. Pero mira, hay una cosa muy interesante de la ruta transpolar, que el- voy a abrir un documento que tengo aquí, que lo tenía cerrado, lo voy a abrir ahora, que es este que está aquí, que este documento es un documento de la fundación de la base aérea Vicecomodoro Marambio, de la Antártida, en Argentina. ¿Eh? Es una Sí. base militar que está, digamos, en la perpendicular de Buenos Aires, justo en esa zona de la Antártida. En la península antártica, en el paralelo 61 más o menos. Exacto. Entonces, bueno, aquí en este documento, en un documento histórico de las Fuerzas Aéreas y de las Fuerzas Armadas argentinas, pues hablan de una gran acontecimiento, de una gran proeza realizada por las Fuerzas Armadas argentinas, porque a base de pico y pala, de mucho trabajo y de mucho sufrimiento, porque es una zona muy difícil para poder vivir, muchos hombres pues trabajaron para en una meseta de esa zona, pues fabricar una pista de aterrizaje para que aviones que ya de envergadura importante pudieran aterrizar en estas latitudes. Entonces, bueno, habla de una serie de acontecimientos y de hechos históricos muy importantes hasta que lograron por fin construir una pista de aterrizaje lo suficientemente grande como para dar cobertura a aviones ya de cierta envergadura, ¿no? Entonces, a partir de aquí, este documento, bueno, ellos comparan, digamos, porque más o menos sucedieron en los mismos tiempos, comparan esta epopeya, digamos, con la del alunizaje de los americanos en la Luna, ¿no? Entonces, bueno, es a partir de aquí que una vez que establecen esta base aérea y ya se da paso a que aviones de cierta envergadura puedan aterrizar con neumáticos, con ruedas y no con esquíes como lo estaban haciendo, pues abren una nueva ruta para conectar, digamos, Sudamérica con Oceanía, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene más tintes políticos y ocultos que en los que realmente luego se pretende, como dices tú, en el marketing, ¿no? Entonces, bueno, si luego sigues hacia abajo, leyendo, hablan de cómo, comprobada ya la efectividad de poder hacer uso de esta base aérea, porque ellos dicen que atravesaron el Polo Sur, dicen que atravesaron el Polo Sur llegando desde la base de Marambio, a ver si lo digo bien porque lo he leído un par de veces, Sí, hasta la base Marmurdo y de ahí llegaron a Australia. Digamos que si tú coges desde Buenos Aires hacia Perth, la ciudad de Perth en Australia, estarías atravesando directamente el polo. Entonces ellos, bueno,
argumentan en este documento que atravesaron el Polo Sur y llegaron al otro lado. Y a partir de crear, digamos, esta base, pues abrieron una nueva ruta que la denominaron transpolar, que no es transpolar, digamos que sería extrapolar, porque realmente nunca ha volado sobre el polo, aunque en la página web de Líneas Aéreas Argentinas, aquí dicen que, bueno, lo voy a leer. En 1969 sumamos los primeros Boeing 737 y a mediados de la década de los 70 comenzamos a operar el Boeing 747, conocido universalmente como Jumbo. Dicho avión realizó el 7 de junio de 1980 el primer vuelo transpolar. Salió de Buenos Aires, hizo escala en Río Gallegos, atravesó el Polo Sur y llegó a Auckland, Nueva Zelanda. Esta ruta, que dice aquí que atravesó el Polo Sur para llegar a Auckland, realmente no atraviesa el Polo Sur, sino que digamos que lo bordea perimetralmente, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de este documento es que ellos hablan de que una vez abierto, digamos, esta ruta transpolar, que como veis aquí, desde Buenos Aires vía Río Gallegos hasta Auckland y Sydney, no cruza el Polo Sur, sino que lo bordea. Eso, ellos dicen que hasta que abrieron esta nueva ruta, utilizaban esta otra que lo que hacía era conectar Buenos Aires con Los Ángeles con Honolulu en Hawái y de ahí a Sydney. O también vía Honolulu, Auckland, a Nueva Zelanda. Entonces, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, porque si entendemos y aceptamos que esto es un axioma, como digo, que la esfera se refiere al plano como el plano se refiere a la esfera, ¿sí? Ambos modelos son perfectamente válidos, porque tienen ambos su matemática, su geometría y sus ecuaciones para poder determinar posicionamientos solares o astronómicos de la misma manera con los mismos resultados, como yo lo he mostrado en mis libros. Si consideramos esto, ahora voy a mostrar aquí yo la proyección plana y vemos que aquí está Buenos Aires, aquí está Sydney y aquí está el centro del planisferio. Y vemos que la distancia ortodrómica, que es la línea recta que conecta estos dos lugares geográficos, que sería el trayecto más corto, tiene una distancia de 14.427 millas náuticas o 26.000 kilómetros. Es una distancia considerable, muy importante. Indudablemente esto no se puede hacer mediante un vuelo directo. Hoy en día no es posible. Hoy en día no es posible. Entonces, si ahora consideramos los lugares geográficos donde se hacía escala para conseguir esa misma ruta, vemos que en la ortodrómica de la Tierra plana, que es la distancia más corta entre dos puntos, o la línea recta y más corta entre dos puntos, esa ortodrómica cruza casualmente, vamos a decirlo, casualmente, Los Ángeles, Honolulu y llega a Auckland. Es decir, la antigua ruta es la antigua y seguirá siéndola porque porque ellos están volando sobre la Tierra plana. Ellos utilizaban esta ruta porque era la que conectaba Buenos Aires con Auckland de manera directa y corta. Esta es la ortodrómica. Pero tenían que hacer escala. Antiguamente vemos que entre Buenos Aires y Los Ángeles tenemos una distancia ortodrómica de 12.019 kilómetros. Y entre Los Ángeles y Auckland de 12.988. Antiguamente se hacía escala en Honolulu porque era demasiada larga la ruta. Hoy en día hay vuelos o aviones como el Airbus A340 y el A350 y superiores que ya permiten trayectos de hasta 15.000 y 16.000 kilómetros. Entonces ya digamos que ahora se hace Buenos Aires-Los Ángeles y directamente de Los Ángeles ya tienes vuelos directos a Auckland o a Sydney. Pero hoy en día, al igual que antiguamente, para volar de Buenos Aires a Auckland, se cogía la ortodrómica de la Tierra plana. ¿Por qué? Porque es el trayecto más corto entre estos dos lugares geográficos, como estáis viendo aquí. Entonces, y luego ya de Auckland a Sydney, pues era un trayecto mucho más corto y ahí ya podías coger un vuelo que conectara Auckland con Sydney. Entonces, ¿por qué utilizaban ellos, como dicen en este documento histórico, por qué dicen que antes se utilizaba esta ruta antigua? Se utilizaba esta ruta antigua porque era la ortodrómica.
Y es la línea recta y más corta para unir estos dos lugares geográficos. Y esto es muy importante, porque si ahora decimos que sustituyeron esa ruta por esta otra, a ver, lo voy a abrir, que se me ha cerrado. Si sustituyeron esta ruta por esta otra ruta, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, que están sustituyendo la ortodrómica por la loxodrómica. Y eso es una locura, porque ellos en esa loxodrómica, como vamos a ver ahora en FlightAware, donde hay un registro de este vuelo con fecha del 2020, eso quiere decir que se ha manipulado porque estos vuelos por parte de aerolíneas argentinas finalizaron en el año 2014, pero vamos a ver que el vuelo AR1180 está registrado a día de hoy en FlightAware en no sé qué fecha del 2020 y te da una, bueno, de hecho te lo voy a mostrar, Marcelo, Sí. porque me parece muy interesante. Creo que lo tengo por aquí. A ver si lo carga. Entonces, en esta página web te da las coordenadas desde que sale de Buenos Aires hasta que llega a Auckland, ¿sí? Te da una serie de coordenadas de latitud y de longitud. De tal manera que yo le puedo dar aquí a este gráfico y vamos a ver que la latitud más al sur que llega a coger el vuelo es la latitud 50, ¿sí? Lo vemos aquí. Parte de 34 o de los menos 34 grados de latitud hasta casi los 50 para volver a subir a los 34 de Claro. destino Esa es la ortodrómica. en la esfera. En Pero la ¿qué esfera, sucede? sí. Pero ¿qué sucede? Que ahora, como si entendemos que la ruta antigua es la que utilizaban, porque evidentemente era el trayecto más corto y recto entre esos dos puntos, porque se vuela sobre una tierra plana y no sobre una tierra esférica, el querer ahora vender la ruta transpolar como una alternativa a la anterior significa que estás volando sobre la loxodrómica. ¿Y esto qué significa? Pues lo que voy a mostrar ahora. Vamos a ver que efectivamente llegaron hasta los menos 50 grados de latitud sur, como vemos aquí, para empezar nuevamente, o bueno, podemos ver 51, 50, para empezar ya nuevamente a descender hasta alcanzar los 34 o más o menos que tiene Auckland, porque más o menos digamos que estarían en el mismo, en la misma en la misma latitud, en el mismo paralelo. ¿Esto qué significa? Que si yo esto ahora lo llevo a la proyección de Giza y cojo y parto, bueno, de hecho, no, bueno, no voy a volver atrás porque no os voy a volver locos, pero si yo salgo de Buenos Aires, el punto, el punto donde se intersecciona con la longitud 118,41 es la latitud más al sur que coge ese vuelo. Por lo tanto, a partir de Buenos Aires va bajando latitud, va bajando hasta alcanzar los menos 50,36, justo más o menos en la longitud 118,41, para luego empezar poco a poco a aumentar latitud hasta llegar a Auckland. Esto es lo que dicen que están haciendo. Y esto tiene, esa loxodrómica tiene una distancia de 33.385. Entonces yo Claro. digo ahora, ¿pero quién está loco aquí? No, ¿Pero quién está claro. loco aquí? Ellos dicen que esa ruta es imposible realizarlo en la Tierra plana porque es un vuelo directo, pero entendamos que la ruta que había antes es muy importante y perdón que vuelva a insistir con ella, pero la ruta de siempre, la que muestran estos documentos y la que en otros que voy a mostrar ahora hablan de que efectivamente es la que se utilizaba, esta es la ortodrómica, es la línea recta. Y casualmente, como hemos visto, pasa por Los Ángeles, Honolulu y Auckland, para luego ir de Auckland a Sydney. Por lo tanto, pretender vender la ruta transpolar como más corta es una locura, porque lo que están haciendo es una proyección loxodrómica. No sé si me he explicado, Marcelo. Impresionante, me dejaste helado. No sé Sí, si lo que he explicado ahora para mí tiene mucha coherencia. Tiene mucha coherencia. De sí, hecho, ahora, totalmente, totalmente. ahora vamos a Sí, ver, dime. no, no, yo es que estoy convencido con lo que estás diciendo vos. Si vos plasmás las dos rutas, loxodrómica
ortodrómica tiene muchísimo más sentido en una proyección como la de Giza o el mapa de Gleason que en la esfera. Así que es cuestión de seguir viendo todos estos viajes, estas rutas, estos vuelos. Hoy en día no puedes comprar un vuelo directo entre Santiago de Chile y Sydney, o entre Buenos Aires y Auckland, o entre Buenos Aires y Sydney. No existen esos vuelos. De hecho, puedes entrar, como yo os voy a mostrar ahora, y vas a ver que no son posibles. Tienen escala todos ellos. Hoy en día, para ir desde Buenos Aires hasta Sydney, tienes que hacer escala. Y tienes que hacer esa escala normalmente en Houston o en Los Ángeles. Y ya de ahí puedes ir a Auckland o a Sydney, sin pasar por Honolulu, porque hoy en día ya no es necesario hacer esa escala en Honolulu, como si era necesario en estos años, en los años 70 o en los años 60. Entonces, esto es muy determinante para el tema de la ruta transpolar. Mira, de hecho, en esta página web, todos los que hablan con cierta seriedad dicen, mira, por ejemplo, Sudamérica y Oceanía por la ruta transantártica, uniendo de forma directa dos regiones que anteriormente necesitaban más de 34 horas de vuelo vía Los Ángeles y Hawái. Es decir, ellos mismos dicen que siempre se utilizó esta ruta. Siempre para ir de Buenos Aires a Sydney se pasaba por Los Ángeles, Honolulu, para llegar a Sydney. ¿Por qué? Porque es la ortodrómica. ¿Por qué iban por ahí? Porque es la ruta más corta. No por capricho. No por capricho. Claro, seguro, seguro. Y en esta otra página, pues igual, y te dice lo mismo. Vale recordar que hasta entonces, para unir ambas ciudades, se hacía a través de Los Ángeles y vía Honolulu. Lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es que a día de hoy, si quieres comprar un vuelo entre Buenos Aires y Auckland, tienes que hacer escala sí o sí. En este caso te está diciendo Houston o Los Ángeles. Y si quieres ir a Auckland, bueno, aquí tengo que repetir la búsqueda, cualquiera lo puede hacer, sucede lo mismo. Entonces, hay vídeos en internet que muestran incluso estos vídeos con gente que dice haber cogido ese vuelo, e incluso en la pantallita donde se ve el trayecto que pasa de Buenos Aires hasta Auckland y Sydney, considerando la ortodrómica de la Tierra esférica. Esto existe a día de hoy y con esto yo, después de demostrar esto, solo me queda la prueba de coger yo ese vuelo, de poder comprar yo ese vuelo. Esa sería la prueba definitiva, pero ese vuelo no se puede comprar y desgraciadamente no creo que lo pueda tomar, porque no existe ni con Qantas desde Chile, ni con ninguna compañía. New Zealand dicen que lo hizo, pero luego lo dejó. Entonces, bueno, en fin. Aquí hay un artículo que también me gustaría mostrar, que bueno, habla de un periodista que siguió el acontecimiento del primer vuelo transpolar, y él aquí abajo, un poco más abajo, habla de que en un momento determinado, vamos a ver, eso, bueno, él dice que en un momento determinado tuvo que seguir el viaje periodístico de un acontecimiento de deporte de fútbol, ¿no? Entonces, a ver, déjame un momentito, algún día bajaré. ¿Dónde está? Un segundito, porque lo tenía marcado y se me ha borrado. Bueno, él aquí lo que viene a decir es que tenía que llevar. A ver si. Eso. Bueno, aquí. Dice que en el año 2000 Aerolíneas Argentinas todavía volaba a Nueva Zelanda por encima del polo. Yo trabajaba en FM Aspen y recibí una invitación del Boca Juniors para presenciar la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid en Japón. Me pareció fenomenal y en principio acepté, pero cuando supe que la delegación boquense no iba a viajar por Aerolíneas Argentinas sino por American Airlines, rechacé la invitación. Es decir, que lo que hizo el equipo de fútbol fue coger la ruta antigua. No cogió el supuesto vuelo directo que hay ahí. No sabemos el por qué. Yo lo dejo como algo, simplemente como algo que me parece interesante para el que quiere investigar en esto. Y él dice, pensé, y así lo dije por la radio, que un símbolo popular como el Boca Juniors tenía que avalar el vuelo transpolar argentino. Pero Boca fue vía Los Ángeles y de allí a Tokio. 16 horas más. Entonces dice que el Boca ganó 2-1 y que su país perdió la oportunidad de promocionar una ruta original turística.
Entonces yo no sé por qué el Boca decidió ir, quizás fue por donde fue porque no tenía otra opción, me da la impresión. Pero bueno, yo lo dejo aquí, ¿eh? Yo simplemente lo dejo Seguramente. aquí. Yo solamente lo dejo aquí como, bueno, como dato. Entonces, pues bueno. Y bueno, sin más, con el tema de la ruta transpolar, pues vemos que aquí en Google, en la ruta polar, dicen que ninguna aerolínea vuela sin escalas haciendo una ruta de gran círculo sobre la Antártida, que los vuelos directos entre Sudáfrica y Nueva Zelanda podrían sobrevolar la Antártida, pero que ningún vuelo así ha sido programado. Es decir, que no lo sobrevuelan, siempre es extrapolar, nunca es transpolar. Y dice una serie de compañías que dicen haber hecho estas mismas rutas una vez que Aerolíneas Argentinas las abandonó. Pero son tickets que a día de hoy no los puedes comprar. Y aparecen vídeos en internet en los que parece ser que hay gente que ha cogido eso. Incluso ya te digo que en las pantallas aparece el recorrido del vuelo. Yo tengo, para ir terminando, algo que agregar a esto. Bueno, aquí, por ejemplo, aparecen eso, ¿no? Qantas, la compañía aérea que dice que, bueno, pues que tenía la opción de poder viajar de Sydney hasta, perdona, de Sydney, sí, hasta Australia, ¿no? ¿Este cuál era? Sí. Bueno, no me acuerdo cuál es, no veo claro este cuál es. Pero bueno, que te pones a buscar y ni New Zealand, ni Qantas, ni nadie te da ese billete directo. No existen. ¿Eh? No existen. Deja un poco, maestro, y te lo digo. Este era... Ah, que es que no lo tengo abierto. Ya decía yo, no lo veía abierto. Entonces, lo dejamos que cargue un poquito. Claro, estaba tratando de interpretarlo, pero no lo veía con claridad porque no lo tiene abierto. Para que veamos que de Santiago de Chile a Australia tampoco hay vuelos directos. No los hay. ¿Eh? Bueno, está cargando, esto lo puede buscar cualquiera. O sea, esto yo no me lo invento. Cualquiera de vosotros que esté viendo el vídeo lo puede buscar. Y pues bueno, eso de la ruta transpolar, pues bueno, me parecía muy representativo. Y luego, pues mira, por ejemplo, el vuelo de Ezeiza a Auckland en FlightAware, que digamos que es una página web que registra todos los vuelos online y te da vuelos que ya han finalizado, aquí nos está dando para el sábado 6 del 6 del 2020. Es decir, esta fecha se ha manipulado porque Aerolíneas Argentinas abandonó la ruta en el año 2014. Sin embargo, aquí pone que el sábado 6 del 6 del 2020 se hizo este vuelo. ¿Eh? Cuestiones Lo, de marketing, más que nada. La cuestión es que esta ortodrómica que vemos aquí alcanza los 50 grados de latitud sur y hay imágenes, como voy a mostrar ahora en algunas páginas web, que muestran los hielos polares de la Antártida. Pero, como vemos, la Antártida queda a muchos kilómetros de distancia de latitud como para poder mostrar los hielos que muestran, incluso con zonas montañosas. Es decir, no es la banquisa de hielo que pueda extenderse más allá de la costa, sino que está mostrando territorio ya antártico. Y eso pues bueno, no es posible, considerando la ortodrómica. Hay otras ortodrómicas más bajas, pero cuanto más bajas, más distancia recorren. Y lo que hace un vuelo en estas condiciones atmosféricas en las cuales hay un vídeo muy interesante de un piloto de aerolíneas argentinas que se llama Marcelo también, que dice que no sobrepasaban los 60 grados de latitud sur porque hay riesgo de que el combustible o el fuel del avión se congele. Claro. Por lo tanto, si esto lo está diciendo un piloto de avión que está grabado en un vuelo, no podemos pretender, como aparecen en algunos vídeos, ver la geografía de la Antártida y decir la estamos sobrevolando. No sé, a mí Sí, me sí, parece que aparte meteorológicamente es una zona de muy, muy mal tiempo. Hay centros ciclónicos donde el avión tiene que esquivarlo. ¿Por qué? Porque siempre tratan los aviones de ir por las altas presiones, no por las bajas presiones. Entonces, bien, si uno tiene esa posibilidad de elegir buen tiempo, no se va a meter en una zona cercana a la Antártida donde esas condiciones no están garantizadas. no están garantizadas. Aparte que esa zona no está garantizada por varias cosas. Lo primero, por el riesgo de congelación del fuel. Segundo, porque dicen que es una zona en la cual se pierden las comunicaciones GPS.
Se pierden las Sí, comunicaciones GPS. Yo no sé si es que realmente eso también, si consideramos que en la Tierra plana sabemos lo que sucede con los satélites, puede ser que se corten las comunicaciones porque no llegan las señales de radio a esas latitudes. ¿Sí? seguramente. Y luego bajar esa ortodrómica tan baja también pone en riesgo los aviones, porque hay vuelos, como aparece este que he visto, este que he mostrado de FlightAware, que tiene un ETOP de 180 minutos porque es un avión bimotor. Entonces hay aviones que tienen 4 o 2 motores. Los aviones con 4 motores tienen más persimilabilidad en el sentido de que necesitan menor tiempo de emergencia para acudir a un aterrizaje de emergencia que lo que tiene que hacer un avión de 2 motores, que con un solo motor puede volar, como un A330, pero claro, eso ya le pone en una zona de mucho riesgo aquí, en el que no tienes un buen ETOP, en el que no tienes comunicaciones y en el que se te puede congelar el fuel. Yo no entiendo cómo esta ruta dicen que la han hecho durante tanto tiempo con civiles, además. No sé, Claro. tiene muchas cosas. Bueno, esta ruta, como ves aquí, es de Santiago de Chile a Sydney y dice que es una página web bueno, un post que publicó Eugene Kaspersky, que es bueno, pues el director, o creo que sí, es uno de los expertos y líderes mundiales de la industria de la seguridad informática, del famoso antivirus Kaspersky. No sé si fue su fundador, su director o lo que fuere, pero es un personaje de renombre que dice que hizo este vuelo. Yo ahí lo dejo, no lo sé. A mí hay muchas cosas que contradicen que eso pudiera ser de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí ahora os estoy mostrando, para terminar ya, Marcelo, las Islas Aleutinas. Esto está en el sur de Alaska. Entonces, si yo ahora me voy de nuevo a la ortodrómica en el mapa de Gleason y cojo desde Ezeiza, en Buenos Aires, y trazo una línea ortodrómica con Sydney, vemos que está sobrevolando las Islas Aleutinas o el sur de Alaska, que es una zona que tiene mucha banquisa de hielo y que es un territorio muy accidentado en el que hay mucha montaña y es una zona de muchos volcanes, que se corresponde con algunas imágenes de algunos vídeos de gente que está grabando. Entonces, quizás en esos vídeos no nos estén diciendo que ese vuelo cogió una escala en algún otro punto y continuó, porque casualmente estos vuelos, o la mayoría que yo he podido ver, parten todos de noche. Entonces, hay una parte de las primeras horas de vuelo en la que vas de noche y no sabes dónde estás, qué estás sobrevolando. Y quizás cuando amanezca y se hace de día empiezas a ver hielo, pero es que igual no estás en la Antártida, sino que estás sobrevolando el sur de Alaska y las Islas Aleutinas. Esto también es muy característico. Claro, sí, 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 sí. Estás Entonces, del lado opuesto del plano. y claro, y luego de las Islas Aleutinas ya a Sydney, pues ya es todo mar, como si estuvieras haciendo la ruta por abajo. Entonces, incluso tengo copiados comentarios de gente en algunos vídeos que dicen que, bueno, pues que era un vuelo extraño. Pues yo he contactado con algunos, pues fue bueno para conocer un poco más. Entonces, bueno, no voy a dar mucho más porque, bueno, pues Claro, y ya hay cuando algo llegue el momento, interesante también, que si vos llevas un GPS, ponele un Garmin, vos lo tenés que configurar para que sea correcto y cambiar de sur al norte, y nadie lo hace eso. Vos tenés que configurar tu GPS en la latitud que estás, del Ecuador hacia el norte o del Ecuador hacia el sur. Si vos no lo configurás, por ahí te está tirando coordenadas del sur y no del norte. Ojo, que eso también es interesante analizarlo, ¿no? pues sí, me parece muy interesante, Vos le tenés efectivamente. que decir al GPS si estás del Ecuador hacia el sur o del Ecuador hacia el norte. Si vos no le avisás nada que cambiaste de sector norte, te sigue tirando coordenadas del sur. ¿Me explico? Entonces vos por ahí no te das cuenta y llevas un Garmin. Luego hay páginas como esta de Airflex que registran los vuelos sucedidos. Es una base de datos de vuelos. Es una página muy interesante. ¿Qué sucede? Bueno, yo he hecho un análisis, tengo aquí un Excel en el cual yo he hecho un análisis de los vuelos registrados con origen Ezeiza y destino Sydney o Auckland, que son los vuelos de aerolíneas argentinas de la ruta transpolar, que son la
AR 1180, 81, 82 y 83, y he buscado todos los vuelos que existen, que se realizaron en Airflex. Y los he comparado con los que tienes registrados FlightAware, que son los que te dan los vuelos online y el registro de vuelos que puedan ser también históricos, porque repito que te da vuelos que ya han sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en Airflex aparecen una serie de vuelos en días aleatorios, pero ¿qué pasa? Yo mismo he metido un vuelo aquí, porque esta página, mirad, este vuelo con este nick, que es Ipares, que si lo lees al revés es Serapis, este he sido yo, este vuelo lo he metido yo ayer y he dicho que yo cogí el vuelo el 22 del 11 del 2014 con origen Cecia y destino Sydney en esta matrícula, LVZ-PVJ, y que volé con este avión. Entonces, yo mismo puedo falsear esto, es decir, yo volé aquí. Esto no. Y hay quienes se están sosteniendo con cosas como estas. Entonces, yo mismo he metido esto. Esto es falso. Yo puedo decir que lo hice, pero yo no he cogido ese avión. Sin embargo, aquí queda registrado con esa fecha. Qué Pues increíble. este que publica aquí, Mothful Aircraft, este chico, o quien haya sido, este es uno de los que tiene ese vídeo en YouTube diciendo que cogió el trayecto. Y lo dio de alta aquí, pero yo también he dado de alta el mío y yo no cogí ese vuelo. Es decir, esto no es algo que nos sirva para avalar el hecho de que ese vuelo sucedió. De hecho, ya te digo que si cogemos la base de datos que yo he cogido, aparecen todos los vuelos y las matrículas con las aeronaves y demás en las fechas, pero como digo, esto es totalmente manipulable. Y lo que más verídico pudiera ser, que son los vuelos de los de FlightAware, vemos que están dando vuelos en fechas en las que Aerolíneas Argentinas había abandonado la ruta, que son en el 2020. Y otros, como el 1183, que aquí arriba vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 casi, aquí no hay ninguno, ni siquiera existen. Que este es Sydney Ezecia. Entonces, Qué bárbaro. Mira el trabajo que te tomaste de investigación, ¿eh? Es algo increíble. No sé más qué podés hacer, pero bueno, ojalá que la gente lo tome y siga investigando y vean el esfuerzo que le estás poniendo a todo esto, ¿no? Para desenmascarar todo esta falsa, ¿no? luego hay otro vídeo y ya voy a terminar ya con esto porque se nos ha alargado un poquito. Vamos a la hora y media casi, Marcelo, pero bueno, está interesante. Eh, Sí, luego hay otro dato como te digo, que yo no voy a mostrar ahora, es un vídeo de YouTube en el cual aparece Sam Chui, que es un chico que tiene una página web o un blog en el que realiza muchos vuelos, y este chico pues tiene, no sé, la mágica capacidad de que le dejen entrar en una cabina y que pueda entrevistar a los pilotos y bueno, tiene, pues, no sé, tiene unos poderes un tanto extraños para poder realizar todo lo que hace. Y él mismo, en una entrevista que le hace a Marcelo, uno de los pilotos o capitanes del avión que hace el trayecto creo recordar, entre Ezeiza y Sydney, da un dato y dice que realmente en vuelo son 16,45 horas. Esos 16,45 horas en un Airbus A340-200 no se corresponde para nada con la distancia ortodrómica de la Tierra esférica. Entonces, es decir, hay una serie de contradicciones que te vas encontrando constantemente a medida que vas, digamos, hurgando y levantando y desmenuzando el vuelo transpolar, que bueno, yo pues más que nada hice este trabajo para tratar de ver dónde estaba el fraude, porque para mí es determinante que la ruta que antes de existir la transpolar para llegar al mismo destino Sydney coincida con la ortodrómica de la Tierra plana, que es la que pasa por Los Ángeles, Honolulu y directo a Auckland. Entonces, que digan que ahora han hecho esta ruta no tiene sentido, porque lo que están haciendo es volar sobre la loxodrómica y volar sobre la Tierra plana. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. claro, Y, claro, claro. y quien no, pues... Mira, aquí por ejemplo esta loxodrómica baja muchísimo más de lo que necesitaría para hacer este trayecto. Baja hasta alcanzar, aquí vemos los 72. Con bajar hasta los 72 en este vuelo publicado, este es el que estaba publicado en el año 2020, lo que se pretende quizás es justificar las tomas fotográficas y de vídeo de la Antártida. Pero ¿por qué Claro. vamos a bajar tan al sur
cuando no es necesario, cuando sabemos que perdemos las comunicaciones, que tenemos problemas de congelación del fuel, cuando estamos poniendo en riesgo el ETOP del vuelo, aunque vayamos con un A340 de 4 motores, etcétera. Entonces, bueno, ahí queda para el que lo quiera estudiar. Ahí queda para el que lo quiera estudiar, Marcelo. Sí, sí, Así, esto es para estudiarlo, para analizarlo, para profundizar más. También tienen que poner mucho, el que está interesado en descubrir esta verdad, tiene que poner mucho, no se lo podemos decir todos nosotros. Tiramos los datos y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? que cada uno saque sus propias conclusiones, pero en definitiva las distancias en la Tierra plana vemos que efectivamente se distorsionan y que se multiplican casi por 3 y que Sí, esos trayectos en aviones son todos con escala. A día de hoy son todos con escala. exacto, Entonces, y los que digan que han sido directos, pues todavía queda el que nosotros los podamos corroborar. Así exacto. que, bueno, pues no sé, Marcelo, si quieres aportar algo, yo voy a recordar a la gente que está viendo el vídeo que, bueno, pues que tú tienes un canal que es Geocentrismo Moderno, que tú eres profesor o docente de náutica en la Sí, ciudad de Buenos exacto, Aires, que eres técnico cartógrafo y geógrafo y que tus conocimientos en náutica se deben a eso mismo. Entonces, pues, pues ahí queda, exacto. para todos los que estén viendo el vídeo. Y nada más, Marcelo. No sé si quieres aportar algo. No, no, que lo mismo que dije al principio, ¿no? Que todos estos datos son sacados de la realidad, nosotros no inventamos absolutamente nada. Y cada vez estoy más convencido que todo, todo lo que nos movemos, tanto en aviones, barcos, son más propicios a ser efectivos en una tierra plana que en una tierra esférica. Y la diferencia entre ambas formas de movernos con rumbo constante o variando el rumbo, esa diferencia también se da en una tierra no esférica, porque si vos analizás fríamente la diferencia entre la loxodromia y ortodromia en la esfera, tendría que dar un valor de caída de curvatura y no lo da, porque vos empíricamente es imposible moverte en forma recta en una esfera. Para moverte en línea recta en una esfera tendrías que cambiar la definición de recta y eso es imposible. Así que es todo más natural, más llevadero en una tierra no esférica. Y hoy Bueno, lo has demostrado. lo hemos. Y que de hecho eso es algo que han hecho ellos, ¿no? Porque y que yo pedí en uno de mis vídeos, pedí a la comunidad, vamos a decir, terragolovista, que no utilicen el término ortodrómico en la esfera, porque no es Claro, coherente, no es sensato. Hablar de geodésicas, pero no de ortodrómicas, porque claro, ortodrómica línea es la geodésica. carrera, claro, línea geodésica. Entonces es un poco lo que decías tú, para tomar esa línea recta tendrías que ir bajo tierra, porque si vas en superficie se produce caída de curvatura. Claro, claro, por eso es muy llamativo y yo no sé por qué no se avanzó más el movimiento de la Tierra no esférica, por qué no avanzó más en esos conceptos que para mí son fundamentales y hacen a poner en duda el modelo esférico. Tanto los datos que sacamos hoy de distancias y el cuestionamiento de la forma de movernos en una esfera es la primera causa de duda que tendríamos que tener del modelo que nos están presentando en forma oficial ahora. Así que no sé más que hacer. Ojalá que tenga eco este video y que gente nos ayude a seguir investigando y buscándole todas estas fallas que le estamos encontrando al modelo esférico para de una vez por todas este, cambiar el paradigma, ¿no? Con matemáticas y con geometría reales y verdaderas, las Sí, mismas que sí, puede tal cual. utilizar un cartógrafo en la Tierra esférica, son las mismas, señores. No nos desprestigien, no nos enjuicien y piensen que nos hemos sacado esta ciencia del sobaco, como dice el otro. No, 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 no. seguro. Estamos utilizando las mismas leyes, los mismos principios, Ah, y pero aparte con ahora otra la perspectiva, cartografía con se otra basa en perspectiva. fotografía, es todo fotografía. Ya, ¿quién hace una proyección cilíndrica ecuatorial? ¿Quién se va al centro
de la esfera y propaga un haz de luz en donde en un plano se reflejan los meridianos y paralelos en línea recta. Eso es bárbaro en la fórmula, en la literatura, pero en la realidad anda a hacerlo. ¿Te das cuenta? Todo es muy bonito en cuanto a la literatura, pero no en la forma realista de hacer un mapa. Ahora se va con aviones, se sacan fotografías, se unen Ortofotos, esas todo. fotografías y te hacen los mapas que ves ahora. De hecho, yo llevo ya días viendo noticias que cada vez hay más noticias o artículos periodísticos en los que hablan de las distorsiones en las distancias de las proyecciones Mercator, porque parece que cada vez más se está viendo que existe esa distorsión o que son más los que están detectando esa distorsión en esa proyección, que existe. Es evidente que por ser una proyección ya implícitamente lleva a esa distorsión, pero claro, estamos viendo que es muy grande en algunas latitudes. Entonces ya Claro, están. sí. Yo antes no leía artículos como este, pero recientemente en el directo mostré una y hoy me ha venido otra noticia con esto mismo. Entonces parece que también está un poco a la orden del día este mismo tema, pero en la Tierra esférica, para esas Claro, proyecciones. sí, Así que sí. parece que se... Mercator distorsiona mucho a medida que te vas acercando a los polos. En la cartografía oficial no se usa ya las proyecciones Mercator cuando te acercas a los polos. Ya cambias de proyecciones porque la distorsión es enorme. Bueno, pues ahí queda. Marcelo, un Dale. fuerte abrazo desde la península ibérica para Buenos Aires. Buenos Gracias. vientos, un fuerte abrazo para ti, gracias por estar otra vez aquí Gracias, y gracias a todos los españoles. seguimos Gracias, trabajando, gracias. Marcelo, y Un gracias por abrazo todo tu para ti y conocimiento. toda la gente de allá de España. Gracias.